¿Qué tal, arquitectos? Buenas tardes. Vamos a empezar un tema nuevo. Entonces, para esto yo tengo una hoja tamaño carta y voy a empezar a preparar mi lienzo con lo básico, ¿vale? Recordamos primero un margen para limitar nuestra área de trabajo. Lo sigo haciendo gráfico, recuerden que es imaginario. Un margen. Después voy a trazar yo mi línea de horizonte. Esta vez yo la voy a trazar a 4 centímetros. Voy a trazar mi línea de horizonte y la voy a puntear. Después de esto voy a proporcionar mi hoja como lo habíamos visto. Voy a dividir mi área de trabajo en 3 partes, vertical y horizontalmente. ¿Para qué? Para encontrar mis puntos de tensión visual o el área de trabajo en donde voy a plantar mi dibujo de una forma, bueno, pues más proporcionada, más exacta, ¿vale? El punto que seguiría en este momento es plantear mis puntos de fuga o proponer mis puntos de fuga, pero para esto vamos a ver un tema que son los tipos de perspectiva. Y entonces, respecto a este tema, bueno, vamos a empezar a plantear los puntos de fuga o a saber en dónde los vamos a poner según la perspectiva que vamos a estar trazando, ¿vale? Antes de continuar, me gustaría aclarar que todo el contenido que se va a exponer en este canal es conocimiento que yo he adquirido y me he apropiado de cursos, de mis profesores, de algunos libros. El objetivo de este canal es compartir únicamente mi forma de trabajo y esperar que les ayude para que ustedes puedan mejorar un poco en sus dibujos, en sus bocetos, en sus perspectivas. Continuando con el tema, vamos a definir primero dos tipos de estilos de perspectiva. Una que es la vista peatón, que vamos a ver en este video, y otra que es la vista aérea, que vamos a ver en otro video. Dentro de cada estilo hay 3 diferentes tipos de perspectiva que vamos a ver a continuación, ¿vale? El saber qué tipo de perspectiva yo voy a representar me va a ayudar esencialmente a encontrar mis puntos de fuga, bueno, dentro de la línea de horizonte, ¿vale? Voy a trazar yo mi línea de horizonte a una altura considerable a partir de la base de mi hoja y voy a empezar con el primer tipo de perspectiva, que es la perspectiva a un punto de fuga. Esto quiere decir que el punto de fuga casi siempre va al centro o un poco más, ya sea a la izquierda o a la derecha, depende de la compensación que le quieran dar al dibujo. Yo en este caso lo voy a poner al centro, que es el más básico. Y a partir de este punto de fuga, bueno, pues obviamente vamos a empezar a obtener nosotros nuestra retícula para trazar algún volumen, ¿no? La diferencia en esta perspectiva o en este tipo es que las verticales, bueno, ya saben que siempre van verticales. Y en este caso las horizontales van a ir horizontales. No habrá otro punto de fuga. Y dentro de esta retícula que yo acabo de trazar, voy a empezar a trazar un volumen, ¿no? Por ejemplo, yo lo encuentro aquí, ¿no? Por ejemplo, voy a empezar con volúmenes simples, quizás un cuadrado. Y todas las fugas van a ir obviamente pues al centro, de esta forma. Al final, bueno, yo les voy a poner color para que se vean un poco más presentables. Pero este es el primero y el más básico que podemos encontrar. Cada uno obviamente va a representar diferentes cosas o va a ayudar a representar diferentes cosas, como por ejemplo una fachada entre otras dos casas, o una fachada entre, no sé, volúmenes, una fachada plana, una fachada que nada más tenga una cara. Eso va a depender de lo que ustedes quieran representar, ¿vale? El segundo tipo de perspectiva va a ser una perspectiva semifrontal. Yo, para ubicar más o menos la dimensión de mi volumen o proporcionar bien mi volumen a la hoja, casi siempre trazo así como el centro. La segunda, que es la semifrontal, un punto de fuga, ya sea el derecho o el izquierdo. Yo casi siempre me voy más a los derechos. Va a estar muy alejado de mi hoja. Y el otro punto de fuga va a estar más cerca de esta línea del centro, o más cerca del centro de mi hoja, de mi dibujo, ¿vale? Puede estar ya sea a la mitad de la mitad, que es como por aquí, o a un cuarto, dependiendo de qué tanta profundidad le quieran dar al volumen, ¿no? Yo lo voy a poner, no sé, por aquí, al cuarto. Y a partir de estos puntos de fuga, yo voy a empezar a trazar mi retícula. A partir de este que está más cerca y a partir de este que está, bueno, pues ya más alejado, ¿vale? Y recuerden siempre, las verticales van verticales. Entonces, dentro de estos dos puntos de fuga, yo voy a encontrar mi volumen. No sé, yo lo encuentro por aquí quizá.
se ve un poco más pequeño en esta parte por la cuestión del punto de fuga. Yo lo voy a trazar ahí, por ejemplo. Y bueno, al final le voy a poner plumón para que se vea ya más presentable, ¿vale? Pero este es el segundo tipo de perspectiva, una perspectiva semifrontal. Un punto de fuga alejado y el otro punto de fuga más cerca de mi dibujo, ¿vale? Voy a marcar aquí mi horizonte para que se vea. Y bueno, el tercer tipo, voy a trazar aquí mi horizonte nuevamente, va a ser una perspectiva de tipo oblicua. ¿Qué quiere decir esto? Que ambos puntos de fuga, voy a encontrar aquí yo mi centro nuevamente, ambos puntos de fuga van a ir lo más alejado posible de nuestra inicio, ¿no? Voy a poner punto de fuga, punto de fuga. Esta perspectiva es la más clásica o es la que casi siempre manejamos. Voy a trazar mi retícula, recordando siempre verticales, verticales. Y bueno, la retícula a partir de los dos puntos de fuga, ¿no? Voy a encontrar yo mi volumen. Lo encuentro por ahí. Ahí va a quedar mi volumen. Y es la más clásica, ¿no? La más equilibrada de alguna forma, de ambos lados. Les voy a poner color, las voy a ambientar un poco para que vean la diferencia entre cada una de ellas, ¿vale? Haciendo un repaso rápido, recordemos perspectiva frontal o a un punto de fuga. Recordemos siempre horizontales van horizontales y verticales siempre van verticales. Seguimos con la perspectiva semifrontal. Recordemos un punto de fuga alejado, ya sea en el lado derecho o en el lado izquierdo, pero más cercano a la línea del centro, ¿no? A nuestra línea de inicio de dibujo. Y por último, bueno, la perspectiva oblicua. Recordemos los dos puntos de fuga, ambos lo más alejado que se pueda de nuestro centro, ¿vale? Cada uno obviamente va a servir para diferentes propósitos. Por ejemplo, una frontal para una fachada entre dos volúmenes, o para una simple fachada, o para un vacío. Perspectiva semifrontal, obviamente una cara lleva más detalle, que es esta, y la otra cara lleva un poco menos porque está muy fugada, ¿no? Se ve muy reducida por el punto de fuga tan cercano. Esta me gusta más en lo particular porque es un poco más dinámica o juega un poco más con las volumetrías en cuestión de profundidad. Y la última, que es la oblicua, que es la más sencilla, es la más general que quizás todos hayamos visto. Y en este caso ambas caras tienen como la misma profundidad o el mismo tamaño y pueden llevar el mismo detalle, ¿no? Un ejemplo sería una fachada en esquina o una casa en esquina para que pudieran verse las dos caras, o algún edificio como en esquina, ¿vale? Referente a esto o a estos tipos, es como yo voy a plantar mis puntos de fuga en la hoja, ¿no? En el lienzo. En este caso yo voy a representar una perspectiva frontal o una perspectiva a un punto de fuga. Entonces vamos a hacerla, ¿vale?
Concluyendo la perspectiva, entonces hacemos un recuento así súper rápido. Un punto de fuga, horizontales van siempre horizontales en esta perspectiva, y verticales van siempre verticales, esta sí en cualquier tipo de perspectiva que vayamos a trazar, ¿vale? Un tip que les puedo dar es que todos los dibujos, absolutamente todos, empiezan siempre abajo de línea de horizonte. Por ejemplo, aquí en estos volúmenes, todo el dibujo empezó abajo de línea de horizonte. Siempre va a empezar abajo de línea de horizonte. En este caso, esta fue la perspectiva que hicimos, el tipo de perspectiva que es perspectiva frontal. Este es un ejemplo representativo, esto ya es un ejemplo más gráfico, pero es el mismo principio. Todos siempre empiezan abajo de horizonte. Esto que, bueno, algunos que he visto que hacen que empiezan el dibujo exactamente en horizonte, eso está de alguna forma mal, ¿vale? Nunca se tiene que empezar aquí, siempre empieza desde abajo. Así esté muy pegado el inicio a horizonte, siempre empieza desde abajo. En este caso empezó un poco más abajo, y aquí lo mismo, ¿no? Si ven, horizonte es esta, y aquí abajo empieza mi dibujo. Horizonte pasa por aquí, y aquí abajo empieza mi dibujo. Igual aquí, horizonte pasa por aquí, y abajo empieza mi dibujo, ¿vale? Es lo mismo que hicimos allá, únicamente aquí es el ejemplo más práctico, una perspectiva muy rápida y con los mismos elementos, recordemos, ¿no? El contorno, el manejo de tonos, el manejo de un celaje y el manejo de un follaje, ¿no? Que en este caso son muy esquemáticos. Y la figura humana, ¿vale? Que igual es muy esquemática, únicamente para darle dimensión al dibujo.